Y quiero comenzar haciéndote recordar una historia, ¿no? Un ejemplo que contó el pastor Roland en el servicio de misiones, ¿no? Él contó una pequeña historia y me encantó y quiero hacerte recordar ella. Perdón. Dice que dice que una mamá limpió, trapeó el porche, ¿no? Es la parte de la recepción de la casa, ¿no? Antes entras a la casa, entras a este porche, ¿no? Así le dicen allá en los Estados Unidos. Y dice que la había trapeado. El hijo quería salir, ¿no? Como siempre, todo joven ahí corriendo, y la mamá le dice, no salgas por el porche porque lo he limpiado, está trapeado, está mojado. Y el chico, el hijo le contesta, no te preocupes, tendré cuidado. Y ella le vuelve a repetir, no pases por ahí, le dice, ¿no? Y el chico al final le dijo, volvió a repetir, le dijo, voy a tener cuidado, y pasó teniendo mucho cuidado de no caerse, ¿no? Puede ser que él supuso que la mamá quería advertirlo a que no se, para que no se cayera, y él dijera quizás al final, wow, no me caí, no lo sé. Pero la pregunta aquí era, ¿él obedeció a medias o no obedeció? Y porque el pastor Ronald dijo, no, Dios no quiere que hagamos las cosas una obediencia a medias, no quiere que vayamos con cuidado. Él lo que quiere es que obedezcamos, que nosotros obedezcamos, y obedecer es hacerlo su voluntad tal cual Él quiere y no hacerlo a nuestra manera pensando que lo estamos haciendo bien. ¿Crees que podemos rechazar a Dios al no obedecerlo? ¿Consideras quizás exagerado decir, oye, estás o estamos rechazando a Dios? Puede sonarte exagerado y quizás ahora digas, pero oh Dios, ¿qué hago? Yo no quiero rechazarte. Ahorita me pongo a pensar tantas veces que te he desobedecido o he hecho las cosas a mi manera, ¿no? He hecho haciendo las cosas con cuidado, pero al final realmente no te hemos obedecido. Quizás ahorita tu pregunta sea esa, oh Dios, ¿qué hago? ¿No? Un SOS, ¿no? Un mensaje de alerta, de ayuda, esos mensajes que dan cuando el barco se va a hundir, ¿no? Y mandan un SOS para que vengan a rescatarlo. ¿Qué puedo hacer? Quizás dirás, porque obviamente en tu corazón está queriendo agradar a Dios, ¿no? Está queriendo conocer a Dios y hacer su voluntad. Entonces, yo quiero lanzarte ese salvavidas, ¿no? Quiero responder a tu SOS para que no te pierdas de lo mejor, porque a veces eso pasa, nos perdemos de lo mejor y no debemos perder lo mejor. Quiero responder a tu SOS, no quiero perder lo mejor, que es la bendición de Dios y caminar con Dios. ¿Ok? Yo quiero lanzarte eso. En toda la Biblia está esa salvavidas, ¿no? Ese mensaje poderoso de Dios, de salvación para caminar con Él. Pero quiero hablártelo específicamente en Hebreos capítulo 12, ¿no? Lee todo Hebreos capítulo 12, es poderoso. Si leemos a partir del versículo 14, lo loco es que el título que le han puesto a partir de este versículo es las advertencias a los que rechazan de Dios. ¡Ah! Rocío, ¿me vas a mandar un salvavidas o solamente me vas a dar advertencias? Mira, lo locazo del capítulo 12 de Hebreos es que a pesar que a partir del 14 empieza con advertencias y termina, ¿no? Hasta el versículo 29 con advertencias, nosotros encontramos, ¿no? Ese salvavidas poderoso que realmente necesitamos aprender, o en muchos casos de ustedes recordar y no soltarlo, porque es el que va a sostener tu vida espiritual. Y mira, a pesar que inicia, ¿no? El capítulo 14 con estas advertencias como dice, caminemos en paz, ¿no? Caminemos en paz y la santidad, porque si no, no veremos a Dios, que no haya raíz de amargura que nos separe de la gracia de Dios. Dice que no caminar de manera inmoral ni profana como Esaúl, que tomó en poco su posición como primogénitos, ¿no? Como hijo primogénito, lo tomó en poco y lo vendió por un plato de lentejas. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros vendemos nuestra primogenitura, nuestra posición de hijo de Dios,
por cosas tan pequeñas, vanas y a veces por solo 5 minutos de placer. Pero lo poderoso, y aquí es lo que quiero lanzarte, este salvavidas tan enriquecedor y realmente tan impactante, que si nosotros no lo olvidamos, si nosotros recordamos lo que ahorita te voy a enseñar, nosotros realmente obedeceríamos a Dios, mejor dicho, como el título aquí en la Biblia, ¿no? No rechazaríamos a Dios, porque da advertencia para los que rechazan la palabra de Dios, rechazan a Dios. Si bien es cierto, te voy a hablar de 2 advertencias un poquito más adelante, pero primero te quiero hablar lo que dice a partir del versículo 18 de Hebreos. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuras, ni a oscuridad, tinieblas o tormentas, ni a sonido de trompeta, ni tal clamor de palabra, que quienes lo oyeron suplicaron que no se le hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Aquí lo que hace Hebreos es recordar lo que pasó en Éxodo, cuando Dios se quiere presentar al pueblo, no quiere mostrarse porque estaba hablando solo con Moisés, pero ahora quería mostrarse al pueblo, quería que el pueblo lo conociera, el pueblo había dicho Moisés, queremos escuchar a Dios, y dice que ese día cuando Dios comenzó a bajar, ¿no? Su presencia, su omnipotencia, su santidad fue tan fuerte, fue tan esplendorosa, que el pueblo realmente se compungió, tuvieron temor, hasta Moisés tuvo miedo. Entonces, imagínate el poder de su santidad, que ellos sintieron que iban a morir, ellos sintieron que iban a caer fulminados delante de la presencia de Dios, dijeron, no, que te hable a ti Moisés, no que te hable a ti, ya nosotros lo oiremos a través de ti. No pudieron aguantar la presencia de Dios porque era un pueblo que estaba caminando en pecado. Entonces no podían ni siquiera llegar a escuchar la voz de Dios, imagínate, ¿no? Pero mira, vamos al versículo, seguimos con el versículo 22. Dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, lo que le pasó al pueblo de Israel con Moisés, cuando Dios quiso presentarse ante ellos, eso sucedió en el monte Sinaí, en ese monte natural, humano, terrenal, en ese monte físico fue lo que pasó esa situación, esa experiencia aterradora para el pueblo de Israel. Pero acá en el versículo 22, el Señor nos habla de otro monte. Dice, por el contrario, ¿no? Ustedes, tú, yo, a diferencia del pueblo de Israel, ahora nosotros, dice, estamos acercándonos al monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? Y lo continúa explicando. Dice, a la Jerusalén celestial. Nosotros ya no, como el pueblo de Israel, no nos acercamos al filo de una montaña natural. Nos estamos acercando al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a su Jerusalén celestial. Dios nos permite entrar donde Él está, y donde están millones de ángeles. Yo no sé, cuando tú tienes una actitud de oración, cuando cierras tus ojos, no sé si estás siendo consciente en dónde estás ubicándote en ese momento. No estás ubicándote en tu cuarto, no te estás ubicando, no sé, en el local de la iglesia, no te estás ubicando en el monte Sinaí, estás ubicándote en el monte de Sión, donde está Dios. Y sabes que no estamos cayendo fulminados por su presencia santificadora, por su santidad. Y continuamos. Repito, se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Entonces, nos acercamos donde está Dios, nos acercamos donde están los ángeles y donde están los primogénitos, ¿no? Dice, se han acercado a Dios, el juez de todos, de buenos y no buenos, de justos e injustos.
Seguimos. A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Dice que cuando nos acercamos a la ciudad celestial, también nos acercamos donde están aquellos que se han adelantado a nosotros y que ya han obtenido la perfección. ¡Wow! Ahí, a esa ciudad nosotros entramos. Dice también a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, dice, ¿no? A la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. ¡Wow! Nosotros, el poder de la salvación otorgada por Cristo desde la cruz nos da el privilegio de entrar al trono de la gracia, donde nosotros no caemos muertos, fulminados por la presencia de Dios, por su santidad. ¿Por qué? Porque estamos bajo nuevo pacto, bajo la gracia, bajo el poder de la sangre de Cristo, que nos justifica, nos santifica, nos perdona de todo pecado y nos permite estar delante de la presencia del Padre, delante de Él mismo, Jesucristo, delante de millones de ángeles, delante de los que ya se han adelantado a nosotros, gozando en la presencia de Dios. ¡Wow! Nos permite entrar a ese lugar santísimo que antes de Cristo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahí nosotros entramos. Nosotros es importante recordar quién es Dios y cuál es el poder del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos permite gozar de la presencia de Dios sin que seamos fulminados. Nosotros somos conscientes todo el tiempo de ello, recordamos de quién es Dios poderoso y el privilegio que nos ha dado como hijos por la obra de Dios, de Cristo en la cruz. Somos conscientes, estamos agradecidos, nos mantiene eso en temor a su presencia, en agradecimiento, ¿sí? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo te acercas cuando hablas a Dios? ¿Cómo eres cuando oras, cuando le cantas, cuando le alabas? Cuando estás con amigos, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tu familia. ¿Qué actitud tenemos con Dios? ¿Tenemos una actitud reverente o irreverente? ¿Tosca, indiferente o no nos acercamos? ¿O realmente tenemos una actitud de, wow, de Señor, me rindo a ti, tú eres Dios, mira el privilegio que me estás dando, mira el privilegio, Señor, porque es importante, si tú no olvidas de que eres salvo, del privilegio que te ha dado Dios, no caerías como Esaú. Obedeceríamos a Dios por esa gratitud de amor, por estar en su presencia. Eso es lo que nosotros haríamos. Podemos llegar a perder la perspectiva correcta de quién es Dios, perdiendo el temor a Dios, olvidándonos del privilegio que nos otorga por su gracia. Y eso realmente nos apartaría de Dios y nos fulminaría. Pero si nosotros recordamos todo el tiempo quién es Dios y dónde nos estamos acercando, nuestras actitudes fueran diferentes. No nos quedaríamos dormidos cuando la palabra se está dando. No estaríamos contestando el celular cuando el pueblo de Dios está alabando. O de repente no estarías abriendo tus ojos cuando suena tin el celular por un mensajito cuando estás orando, sabiendo que estamos en ese lugar de privilegio. Eso es el salvavidas que nosotros nos necesitamos tomar para mantenernos frente a toda adversidad. Porque las adversidades siempre se van a presentar, siempre van a estar ahí. Y tenemos que estar preparados y firmes para que las adversidades, para cualquier tentación de este mundo, no nos mueva, no caigamos en rechazar a Dios. Y yo te quiero hablar de dos advertencias específicas. Y es una de ellas, el de caminar rechazando a Dios, desobedeciéndolo, específicamente cuando desobedecemos a Dios. Dice, mira lo que dice en Hebreos, seguimos con el capítulo 12, versículo 25. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda
al que nos amonesta desde el cielo. Dice, tengan cuidado de apartarnos de ese Dios. Recuerda que Dios es Dios de amor, Dios justo, Dios fiel, y hemos visto que nos ha otorgado de su gracia, porque no nos merecemos estar en la presencia de Dios todo el tiempo, cuantas veces lo queremos por el amor y el sacrificio de Cristo. Pero también recordemos que Dios es justo y sus advertencias no es, te advierto, por si acaso. No, lo que Dios quiere es que no perdamos lo más importante, que gozar de una vida de libertad en su presencia, con Él. Si empezamos a caminar haciendo cosas a nuestra manera, creyendo que así obedezco a Dios, haciendo las cosas en cuidado, pero diferente a lo que dice su palabra, entonces mostraremos que realmente no estamos amando a Dios, porque eso se trata, la obediencia a Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, el versículo 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Imagínate, wow, dice de que nosotros si amamos a Dios, entonces lo vamos a obedecer, y la obediencia es muestra externa del amor a Dios. Eso implica obedecer. El que nosotros no rechazamos a quien amamos. Más bien, cuando nosotros amamos a alguien, demostramos nuestro amor a esa persona, se nos ve cuando brillan nuestros ojos, cuando llega esa persona o escuchamos, queremos estar con esa persona, no la rechazamos. Entonces, si no queremos rechazar a Dios, entonces tenemos que obedecerlo. La segunda advertencia es de no dejar la segunda advertencia es de caminar sin ser agradecidos. No podemos caminar siendo desagradecidos. Mira lo que dice en Hebreos versículo 28 y 29. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, no como yo quiero, es como Él quiere, y lo dice claro ahí. Entonces, si eres agradecido, si te acuerdas todo lo que Jesús hizo, si tú sabes, si ahorita te estás enterando que Jesús no solo te salvó de una muerte eterna en el infierno, no solamente ahora está caminando para ayudarte frente a las adversidades, sino que te otorga el privilegio de poder estar delante del trono de Dios sin que nadie te separe de ello. Entonces, esa gratitud te debe inspirar a adorar a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Eso nos ayudaría a nuestras actitudes, aun cuando nos acercamos a Él, aun cuando lo adoramos. A veces estamos más, ay, qué rochecito, que me vean levantar la mano, ay, qué rochecito, que me vean danzar. Más estás pensando en los que te rodean, más estás pensando en lo que te dirán, y desenfocándote del privilegio donde puedes estar delante de Dios. Y nosotros, lo que Dios quiere es que le adoremos como Él quiere, con temor reverente. Porque dice en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y habíamos dicho que Dios también es un Dios justo. Nos habla de la bendición de ser salvos. Gozaremos del reino incorruptible. No seremos condenados porque ya somos salvos, sellados por la sangre de Cristo. Pero necesitamos nosotros ser agradecidos, gozarnos en esa gracia de Dios que nos hace recordar el sacrificio de Cristo y quién es Él. Y no caer en nuestras propias decisiones o nuestras propias ideas. No olvidemos que solo somos barros en las manos del alfarero. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 29, versículo 16. Dice, ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo moldeó, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada?
Pensamos que todo lo que tenemos es por nuestras fuerzas, o queremos conseguirlo a nuestras fuerzas, o pensamos que todo lo merecemos y no somos agradecidos con Dios. Ay, que ha salido un solazo, ay, qué feo tanto sol. Ay, hace frío, ay, que por qué hace frío, ¿no? Ay, yo me merezco tal cosa, o yo me merezco lo tal o cual cosa. Desobedecemos la palabra muchas veces porque creamos muchas razones pensando que Dios nos va a entender, o tenemos pensamientos en los cuales pensamos que Dios no nos entiende. A veces decimos, no, pero no, yo no puedo diezmar, Dios me entiende. No, yo no estoy cansada, no puedo ir al discipulado. Dios me entiende. O quizás decimos, ay, Dios no me escucha, no, Él no escucha porque no ha hecho lo que le he pedido, o Dios no entiende lo que yo padezco en mis sufrimientos porque no me da lo que yo le he pedido. No nos hacemos tantas suposiciones queriendo caminar con cuidado en vez de obedecer. Si tú encuentras en la Biblia los porqués de no diezmar o lo por qué hacer esto o lo otro, bueno, según lo que dice la Biblia, hazlo, cúmplelo. Pero si no lo dice y dice otra cosa, entonces yo y tú y yo podremos estar desobedeciéndolo. Aún, ¿no? Muchas veces podemos como cristianos llegar a estar pecando y ya no vemos el pecado como la Biblia habla del pecado, ¿no? Ya aún, ¿no? Ya no nos arrepentimos por haber pecado contra Dios, ¿no? Ya a veces hasta, no, bueno, abusamos de la gracia, ¿no? Dios ya me perdonó todos mis pecados, así que ya para qué arrepentirme. O a veces vamos al otro extremo, ¿no? El legalismo, el remordimiento, ¿no? De flagelarme ahí, condenarme por haber pecado y pensar que así voy a agradar a Dios. Y ambos están incorrectos, porque no están conforme a la palabra. La palabra de Dios habla de que debe haber un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es darte cuenta que le has fallado a un Dios poderoso, que has pecado contra Él, que has pecado contra ti mismo. Y dice la palabra que el arrepentimiento genuino, visiblemente, es cuando aquella persona que está caminando por este camino que lo ha llevado a pecar, se da cuenta, se arrepiente y da una vuelta de 180 grados y se va por otro camino, fuera, lejos de ese pecado. Pero muchas veces nosotros sí me arrepiento, he hecho mal, pero te quedas ahí, ¿no? En el mismo camino. No, tú dices, no, pero no estoy avanzando. No, pero no estoy pecando. Pero la Biblia no habla que solo te quedes ahí dándote cuenta del pecado, viniendo el pecado a la luz, diciendo, wow, yo he pecado, Señor, y te quedes ahí. No habla de eso, habla de voltearte, alejarte del pecado, arrepentirte y alejarte. Pero muchas veces queremos hacerlo de nuestra forma, ¿no? Bueno, sí, yo me he dado cuenta que está mal saliendo con mi jefe que es casado, pero ya me he arrepentido, ya me arrepentí. Ya, ok, ¿qué es lo que deberías hacer? ¿Qué es lo que dice palabra? La palabra de Dios, aléjate. No dice no solamente salgas. ¿Qué tendría que ser? ¿Renunciar al trabajo? De repente dirías, no, pero yo ya no voy a salir con él. No, solamente va a ser trabajo, porque me van a ascender y yo no, y Dios quiere que yo ascienda, Dios quiere que yo sea mejor. ¿Qué es lo que crees que Dios querrá en ese momento? Que obedezcas y realmente si estás arrepentido, te alejes de ese pecado lo más lejos, o digas, no, yo voy a ir con cuidado, porque no voy a dejar este trabajo por mi ascenso. A veces nosotros, te estoy dando un ejemplo quizás bastante fuerte, pero aún aplícalo en las pequeñas cosas. No, pero voy a ir a hacer esto, pero no va a pasar nada, ¿no? Es una gran tentación para tu vida, pero tú dices, no va a pasar nada. Dios quiere obediencia, no solamente que camines con cuidado. A veces nos preguntamos, ¿por qué no cambio? Estoy llorando, estoy haciendo esto, todas tus fuerzas, ¿no? Todas tus fuerzas.
Todo quieres hacerlo a tus fuerzas y después terminas frustrado, frustrada, porque vuelves a recaer en lo mismo. Y quizás te preguntas, ¿acaso Dios existe o Dios es poderoso? Yo te respondo, Dios existe y sí es poderoso, pero algo que olvidamos es que Dios no transformará a nadie que no lo haga su Señor. Dios, la Biblia, hay más cantidad de veces repite la palabra Señor que Salvador. Y nosotros más estamos sabiendo que es Salvador y nos olvidamos que es Señor. Así como al principio te estaba hablando el versículo 18, su salvación, el poder de su gracia nos ha permitido estar en su presencia, tenemos que recordar que Él es Señor. Y si recordamos que Él es Dios todopoderoso, que Él es un Dios de amor, que es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia, ese amor que nos tiene, que nosotros estamos desarrollando, se va a purificar aún más nuestro amor hacia Él. Y no solamente vamos a ir por el camino de la conveniencia de Dios, sino vamos a amar a Dios en su plenitud, incluyendo aún su justicia. Y el temor a Dios de una manera correcta no va a permitir que nosotros, por amor, entonces nosotros podamos obedecerlo, que nosotros podamos, cuando reconozcamos que hemos pecado, nos podamos apartar porque amamos a Dios, porque sabemos que queremos honrarlo, porque Él quiere que sea honrado, porque quiere que le mostremos nuestro amor en la obediencia. Quizás tú te preguntes, y quiero ir terminando con esto, ¿quién está sentado, o quiero preguntarte, mejor dicho, quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién es ahí? ¿Quién es rey? ¿Quién está reinando? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Es Jesús? Entonces reconoces el poder de la cruz, reconoces el poder y el amor de Dios que te ha llevado en ese camino de privilegio de estar delante de la presencia de Dios, pero también recordar que Él es Dios. Quizás te preguntes, sí, Jesús es el dueño de mi vida, Él es Señor, Él es el que está centrado en mi trono, pero ¿cómo puedo vivir sin caer en esas advertencias, sin pecar y rechazar a Dios? ¿Cómo puedo entonces obedecerlo sin irme al legalismo, hacerlo todo por obras, ni tampoco de abusar de la gracia y que no me importe y tome en poco, ¿no? Mi posición de hijo de Dios vendiendo mi primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cómo hago? En hebreo mismo te lo dice. Y quise dejar este versículo para el final, que está justo en el versículo 1 al 3 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, porque en el capítulo 11 de Hebreo habla de la lista de los hombres, los héroes de la fe. Dice, despojémonos del lastre. ¿Qué es lastre? Son piedras arruinadas, ¿no? Que obstaculizan. Entonces, todo aquello que interfiere. Dice, todo el lastre que nos estorba. Quítalo. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te está llevando quizás a llegar un día a rechazar a Dios habiéndolo conocido? ¿Qué te está estorbando de no disfrutar de la presencia de Dios honrándolo y siendo bendecido cuando te acercas a Él? Y caemos en tomar en poco, ¿no? Los tiempos de adoración, los tiempos de conversar. Yo me siento en el micro muchas veces y estoy ahí en la luna hablando con Dios. O a veces estoy cocinando, hablando con Dios, sabiendo que no estoy sola, estoy rodeada de ángeles, de los que han adelantado el privilegio de estar con Dios mismo, estar con Jesucristo ahí. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que te está estorbando? Dice, en especial del pecado, perdón, vuelvo a repetir para que se entienda. Dice, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Es una carrera hasta que el Señor nos llame o Él venga, pero es una carrera, es un proceso de santificación en nuestras vidas. No nos quedemos por estar queriendo caminar a Dios a medias, pudiendo ser bendecido con su amor pleno. Despojémonos de ello y no perdamos lo más importante, que es la bendición de estar con Dios perdonador. Mira el privilegio que nos ha dado a comparación de los antiguos, el pueblo de Israel, que no pudieron acercarse. Mira el poder que nos ha otorgado el Señor. ¿A dónde vas cuando alguien, no sé, ha hecho algo grave contra ti y vas a, no sé, a poner una denuncia? Tú quieres hablar al juez, quieres que te hagan justicia, y bueno, no sé cómo son todos los países, pero acá como que no nos hace mucho caso o se demora la justicia humana. Pero tenemos a Dios poderoso que en todo tiempo Él nos escucha, nos podemos acercar a su trono. Y mira el versículo 22, perdón, el versículo 2 y 3. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, en donde nosotros podemos estar con Él todo el tiempo. Versículo 3, así pues consideren a aquel que perseveró frente a toda oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¡Wow! Acá está otro salvavidas. ¿Cuál es? Mira, no te vayas al legalismo buscando hacer tu fuerza en las obras, no te vayas al extremo de malinterpretar la gracia. Lo que tenemos que hacer tú y yo es poner nuestros ojos, nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, en Cristo. Solo nuestra mirada en Él, no desviarnos, conocerlo. Aquí en su palabra tú puedes conocer a Dios, puedes enamorarte cada día de Él, puedes estar todo el tiempo en ese lugar santísimo, en su presencia, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada solo en Él, Él llena y cambia y transforma nuestro carácter, nos hace obedientes, nos hace agradecidos y no estar desagradecidos. Estamos sufriendo por lo que no tenemos y no gozamos por lo que tenemos. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho. ¿Por qué? Porque él aprendió a ser agradecido más allá de lo que la circunstancia o el presente le estaba dando, o estaba recibiendo, o estaba viviendo. Él estaba mirando, su enfoque era más allá que lo natural y lo terrenal. Él estaba enfocado en su Señor, en el único que lo podía cambiar, el único que lo podía ayudar, el único que podía sanar sus heridas, el único que le podía llevar a la presencia de Dios. Era el único. Y él estaba tan agradecido, Pablo. Estaba tan agradecido. ¿Cuán agradecido estamos? Nosotros vamos a estar agradecidos de Dios si nos damos cuenta quién es Él, el privilegio que nos ha dado, la perspectiva correcta de quién es Dios. Vamos a estar agradecidos. Amén. Y eso es lo que nosotros no debemos olvidar, nuestro enfoque. Cuando nosotros nos veamos en el espejo de la palabra de Dios y nos demos cuenta que quizás no estamos siendo obedientes o no estamos siendo agradecidos o quizás estamos cayendo en algunas advertencias de las que la Biblia nos habla, aquí sobre todo en Hebreos 12. Mira, lo que estará haciendo ese espejo de la Biblia es decirte, no me estás mirando a mí, no estás mirando al consumador de tu fe, no estás mirando a Jesús. No estamos mirando porque la Biblia como espejo nos refleja el rostro de Cristo. Cuando nosotros nos miramos ese espejo, vemos a Cristo, pero cuando nos miramos en otro espejo, el de las circunstancias o mirando bajo nuestros ojos, solamente miramos un espejo en el cual nos dice cuán de lo peor somos
qué pecadores somos, lo que no podemos, o lo que Dios no nos da, o lo que no nos responde, y caemos ahí en endurecer el corazón, criticar a Dios y estar en el vaivén de, ay, me siento mal, pequé, ay, esto, y estamos en eso, sigo o no sigo a Dios, y nos frustra, y estamos viendo las circunstancias bajo nuestra mirada, en vez de ver solo la mirada de Jesús. Solo mirar a Él hará el resto. Si nosotros solo miramos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el resto lo hará Dios. Pero si Él no es nuestro Señor y caminamos a media porque solo queremos su salvación, Dios no va a hacer más. Nosotros necesitamos, Dios es fiel y nosotros debemos tener fe. En esa combinación, el poder de transformador de Dios llega a nosotros. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo hacer para cambiar? ¿Cómo hacer para ser transformada? Conoces más a Dios, tu concepto de confianza y la fidelidad de Dios va a incrementar. Y eso va a hacer que tú tengas fe. Y la transformación se va a venir. Muchas veces nos cuesta obedecer porque no conocemos a Dios como debe ser conocido. Y nos juzgamos porque olvidamos o desconocemos el poder que implica el sacrificio de Cristo en la cruz. Y mira, el diablo siempre te va a desviar, siempre te va a voltear tus ojos, pero lo que sí nos corresponde a ti y a mí es solo poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te animo, iglesia, y aún a ti, si por primera vez estás escuchando esta prédica o un tipo de palabra como esta, voltea tus ojos a Jesús. Eso te traerá como resultado un corazón reverente a Dios. No te estarás dando cuenta de que, ay, estoy en mi cuarto, uy, estoy en la iglesia, uy, el resto me va a mirar, no. Solamente vas a saber que ahí está Dios. Vas a ser reverente con Él. Vas a tener un corazón obediente. Vas a tener un corazón agradecido. Y vas a tener el corazón de Cristo. Vas a pensar como Jesús porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Y todo lo que dice la Biblia, que somos en Él, puestos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe. No pierdas lo mejor. No quieras perder lo mejor. Hemos gritado nuestro SOS, nuestro grito de auxilio. El Señor hoy día con su palabra te dice, aquí está tu salvavidas. Lo tomamos y sabemos que aunque el barco se quiera hundir, nosotros estaremos flotando. ¿Qué quiere decir? Que frente a cualquier circunstancia, si nosotros nos revestimos de Cristo, mirando solo a Él, no seremos ahogados. Nadie nos arrebatará de sus manos. Amén. Amén, familia. Espero que esta palabra realmente te haya abierto los ojos. No para condenación, pero sí para ver nuestra condición y voltear nuestros ojos a Él si lo hemos apartado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios bendito, Dios Padre Santo, por tu amor, por tu perfección, Señor. Te agradecemos que esta palabra quede cimentada en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, familia. Dios te bendiga.